La economía en Europa empieza a temblar. Este es un momento de la historia económica de Europa muy frágil, porque parece que se avecina una crisis económica muy importante, prácticamente dejando de lado esa crisis financiera brutal de 2008 a nivel mundial. Y lo vemos en las acciones que se toman por parte de la gente que tiene el control de las acciones económicas de la propia Unión Europea, como es el caso de Mario Draghi. Pero la Unión Europea también ha forzado o está intentando forzar a países como Alemania a tomar medidas urgentes sobre la economía para paliar los efectos de esa crisis que está por venir. Vamos a verlo. Mario Draghi se va haciendo ruido. El 1 de noviembre de 2019, dentro de un mes y medio, Christine Lagarde asumirá la presidencia del Banco Central Europeo. En su penúltimo movimiento como jefe del Banco Central Europeo, el italiano, que dijo que haría lo necesario para salvar el euro, anunció el jueves un ambicioso paquete para estimular una economía renqueante. Pero aquí nos tenemos que quedar con la primera parte de la frase que dijo Mario Draghi. El italiano Mario Draghi dijo que haría lo necesario para salvar el euro. Tal es la situación dramática del euro y de la economía europea que se atreve el señor presidente del Banco Central Europeo, el que firma los billetes de euro, a decir semejante frase. El Eurobanco avanza por el camino de los tipos negativos, retoma el programa de compra de deuda abandonado hace solo 9 meses y pospone sine die, es decir, sin fecha, la subida de tipos. Draghi desenfunda el arsenal económico mientras la coyuntura de la eurozona se deteriora a ritmos forzados y la inflación se aleja de donde debería estar. Donald Trump ya dijo que, después de que se produjeran estas acciones por parte del Banco Central Europeo, que el Banco Central Europeo daña o intenta dañar a los exportadores de Estados Unidos, intentando fortalecer la economía europea o el euro, haciendo más caro para Estados Unidos las importaciones desde Europa, es decir, que Europa exporta algún tipo de producto a Estados Unidos. Al final de su mandato, Draghi se enfrenta a uno de los dilemas más enrevesados en sus ya de por sí enrevesadísimos 8 años frente al Banco Central Europeo. Por una parte, las muestras de estancamiento de la eurozona son ya evidentes, con Alemania al borde de la recesión, las amenazas de la guerra comercial y el Brexit duro disparadas y unos datos de inflación que se resisten a levantar el vuelo. La institución que más ha contribuido a rescatar a Europa del pozo de la crisis no podía quedarse parada. Pero al mismo tiempo se extiende la idea de que el margen de la política monetaria es cada vez más escaso y los efectos de sus medidas cada vez menores. Si Europa quiere evitar la recesión, la tarea principal recae ahora en los gobiernos y sus políticas de gasto, recordó una vez más el presidente del BCE, Mario Draghi. Es decir, que volvemos a la coyuntura en la que los ciudadanos tenemos que pagar los platos rotos de las ingentes cantidades de dinero gastados en cosas totalmente inútiles y esos robos a manos llenas de dinero por parte de los políticos y por parte también de, no lo olvidemos, multinacionales que están evadiendo sus impuestos, llevando muchísimo dinero a paraísos fiscales que no están tan lejos de Bruselas, capital de la Unión Europea, con Suiza, por ejemplo, a la cabeza de esa ingente cantidad de dinero evadido fiscalmente. Pero hay más, y es que Bruselas ha redoblado la presión esta misma semana sobre Alemania para que lance un plan de estímulos a la economía urgentemente. La economía de la eurozona sigue perdiendo fuelle y va encaminada a una recesión generalizada, que todavía no vemos, pero que cuando se materialice será demasiado tarde. Su ritmo cardíaco baja a medida que se aceleran todos los riesgos, guerras comerciales entre unos y otros, como por ejemplo la guerra entre Estados Unidos y China, que es la que más afecta a Europa por la cantidad de exportación que llega desde China
a Europa, es decir, que en Europa se importa muchísimo producto chino. La crisis de los emergentes, de los países emergentes, algo que también diremos aquí en un vídeo aparte sobre el tema de la lucha contra el cambio climático y cómo los países emergentes están sufriendo las consecuencias de esa lucha contra el cambio climático. Es decir, en conclusión, relacionaremos lo importante que ha sido ese concepto de cambio climático para destruir o intentar reducir el beneficio de las economías de los países emergentes, que estaban subiendo de manera drástica porque la producción, la cantidad, iba en aumento en las fábricas, esas fábricas que contaminan tanto. Pero eso lo veremos en otro vídeo. La posible retirada del Reino Unido sin acuerdo de la Unión Europea es algo también muy importante que a Europa le afectaría de manera muy drástica. Tras el nuevo arsenal que Mario Draghi desplegó el jueves, lo que hemos dicho ya de los tipos negativos y de intentar comprar deuda de los países, es decir, vamos a decirlo en idioma que entendamos todos, Europa va a volver a imprimir dinero de manera incontrolable sin sostenerlo en nada, con lo cual la crisis puede estar al llegar más cerca de lo que creemos. Bruselas también redobló la presión sobre Alemania, le dijo que la política monetaria no puede conseguirlo sola e invitamos a los países que tienen espacio fiscal a estimular la economía. Esto se refiere a la desaceleración económica que sufre Alemania, que ya es una crisis económica que se quiere evitar en los medios de comunicación para que no haga cundir el pánico en la gente y que no baje el consumo de manera drástica, porque el consumo es el primer indicador que tienen los países para ver cuál va a ser su riqueza en un gráfico evolutivo de la economía a medio plazo. Por eso mismo se habla de desaceleración y no de crisis económica. Cuando la gente oye desaceleración, no oye la palabra dramática crisis y lo que hace es seguir comprando como estaba haciéndolo con anterioridad. Todo tiene que ver con la gran ingeniería social que se utiliza por parte de los medios de comunicación con las palabras, algo que siempre se ha hecho desde que los medios de comunicación existen. Sin un instrumento para estabilizar las economías del euro, a los 19 no les queda otra que tratar de coordinar sus políticas fiscales ante la desaceleración, es decir, vamos a decirlo claro, ante la crisis venidera. El Banco Central Europeo todavía no aprecia señales de recesión para los 3 próximos años. Por supuesto, porque es politizar el Banco Central Europeo del señor Mario Draghi, el presidente que lleva 8 años para que luego venga otra crisis económica y que su gestión haya sido totalmente deficiente. Pero sí un famélico crecimiento de alrededor del 1% con una mediocre evolución de los precios. Antes de dejar el cargo, Draghi ha lanzado otro ambicioso plan para sacar a Europa de este estancamiento, como hemos dicho anteriormente. Amigos, preparaos porque vienen curvas. El problema está en lo siguiente: nunca, jamás en la historia ha sucedido una desaceleración económica sin que venga una crisis después. Es decir, la crisis financiera está cerca. No os dejéis engañar por los medios de comunicación que intentan politizar todo, hasta el dinero, como estamos viendo en este caso con el Banco Central Europeo de fondo, en el que la guerra ya se ha abierto entre Mario Draghi y su sucesora Christine Lagarde, una persona que ya es presidenta del Fondo Monetario Internacional y que le ha puesto las cosas muy difíciles para pagar los intereses de la deuda brutal que tiene Argentina, un país que se ha puesto en manos del Fondo Monetario Internacional y de acreedores privados para intentar salvar su propia economía y evitar un corralito de 2001. Por ejemplo, aquí tenemos un caso importante de lo que hace Christine Lagarde en el FMI. ¿Qué hará la señora Christine Lagarde en el Banco Central Europeo? Pónganse a temblar. El alarmismo con el tema del dinero es bueno porque nos podemos defender ahorrando el dinero o sacando directamente el dinero de los bancos, de muchos de los bancos que van a desaparecer cuando venga la crisis financiera monumental que se avecina. Con lo cual es importante tener en cuenta que los alarmismos en el tema de dinero siempre son buenos para evitar
situaciones como las de 2008 y en adelante, porque como vemos la crisis no ha terminado. Pero Christine Lagarde tiene todas las papeletas de poner condiciones extremas a los países para intentar pagar sus deudas con bancos que han dejado ese dinero desde la crisis de 2008. Por ejemplo, los casos de las bajadas de las pensiones, bajadas de salarios, despidos colectivos de funcionariado público y despidos colectivos también en empresas privadas. Esas pueden ser las consecuencias más inmediatas para las economías de Europa, puesto que los gobiernos van a tener que subir de manera monumental los impuestos y bajar las pensiones para intentar pagar la deuda o hacer ver a Christine Lagarde, de la nueva presidenta del Banco Central Europeo, que están dispuestos a pagar sus deudas. Prepárense. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y también podéis mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo del vídeo si lo deseáis. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.